Primero que todo, reciban todos un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Cristian Durán y voy a hablarles sobre los circuitos de corriente continua. A través de una serie de videos vamos a ir analizando circuitos de corriente continua, iremos aprendiendo teoremas, transformaciones, ejercicios y la aplicación de demás conceptos que se aplican a los circuitos de corriente continua, con el fin de analizar de manera exitosa los circuitos que podamos conseguir en cualquier lado, incluso aplicar estos conocimientos en la vida real, sea en un laboratorio o sean de forma académica en algún instituto o universidad. Antes de empezar, en este video vamos a hacer una introducción, vamos a mencionar los conceptos básicos como la corriente, voltaje, potencia y el sistema de unidades. Como sería importante destacar que los circuitos de corriente continua son el primer paso o el primer escalón que debe dar todo estudiante de ingeniería eléctrica o cualquier estudiante de electricidad o electrónica, ya que para todo se debe aplicar los conocimientos de los circuitos de corriente continua. Debemos aplicar el concepto de voltaje, potencia, sistema e incluso los sistemas de unidades que son aplicables en todo momento, en todo ensayo o en todo estudio de ingeniería eléctrica. Entonces, la teoría de circuito es el modelo para el estudio de los sistemas de energía en general. Muchas ramas de la ingeniería eléctrica, como la potencia, máquinas eléctricas, control, electrónica, se basan en la teoría de circuitos eléctricos. Aquí en la imagen vemos que se está haciendo un ensayo de máquinas eléctricas, un motor o un generador de inducción. Para saber qué se está haciendo, debemos ver qué tipo de conexión se hace. Entonces aquí hay una interconexión de elementos y si lo vemos todo en conjunto, no vemos más que un circuito eléctrico, que es una interconexión entre varios elementos. Aquí vemos los cables y aquí vemos los demás elementos que interconectan el circuito. Por eso podemos decir que este es el primer paso que debemos dar antes de obtener otros conocimientos de electricidad. Para hacer un ensayo de máquinas eléctricas, lo primero que debemos hacer es interconectar el circuito. Así que estos conceptos son base para todo lo que tiene que ver con la electricidad o la electrónica. En ingeniería eléctrica, a menudo nos interesa comunicar o transferir energía de un punto a otro. Hacerlo requiere de una interconexión de dispositivos eléctricos. A tal interconexión se le conoce como circuito eléctrico y a cada componente del circuito como elemento. Aquí vemos que hay un circuito eléctrico. Vemos los elementos del circuito y la interconexión, los cables que salen aquí y entran al siguiente elemento. Aquí se ve que se está haciendo una medición. Sistemas de unidades. Los sistemas de unidades son muy importantes, ya que este es el lenguaje en el cual vamos a expresar nuestras cantidades. Aquí tenemos que los ingenieros trabajan con cantidades mesurables. Esta medición, sin embargo, debe ser comunicada en un lenguaje estándar que todos los profesionales puedan entender, sin importar el país en donde se realice la medición. Tenemos el multiplicador, los prefijos y el símbolo. Entonces, es importante que debemos expresar qué tanto estamos midiendo, qué tanta cantidad está pasando de lo que estamos midiendo o lo que escribimos en un informe o cómo expresamos la cantidad que estamos encontrando, la variable que estamos buscando en un circuito de corriente continua. Debemos expresar ya sea en kilos, en megas, en micros y debemos transformar muchas veces estas cantidades. Por ejemplo, en los siguientes videos vamos a ver ejercicios donde tenemos una fuente que puede estar en voltios y de repente tengamos una resistencia que está en mili. Entonces debemos hacer una transformación de miliohmios para llevarlo a ohmios para poder trabajar el circuito.
Debemos trabajar todo en una misma unidad para evitar errores, porque si sumamos kilo con mili, con, por ejemplo, micro y nano, entonces vamos a tener números que no van a tener nada que ver, no van a tener coherencia con el resultado que debería ser. Entonces, no está de más repasar que cuando vamos de un prefijo mayor a uno menor, se debe multiplicar. Por ejemplo, si tenemos una cantidad en kilos y la queremos expresar en mili, por ejemplo, tenemos 20 kilovoltios y queremos expresarlo en mili, bastaría multiplicar por 10 a la 6. Y si estamos en una cantidad en mili y queremos expresarla en kilos, simplemente debemos dividir por 10 a la 6 o 10 a la menos 6. Entonces es importante expresar los resultados en, en el prefijo correcto. Por ejemplo, normalmente en ingeniería eléctrica hablamos, cuando estamos hablando de sistemas de potencia o distribución, o sea, en transmisión, vamos a encontrar cantidades muy grandes. Entonces, por ejemplo, una central eléctrica normalmente se habla de megavatios, 2000 megavatios, 2000 kilovatios. Esas son las cantidades, se expresan esa cantidad porque son números muy grandes si hablamos en vatios o si hablamos en milivatios. Entonces no tendría sentido decir 2 millones de vatios. Entonces lo mejor es expresarlo en estas unidades. Y a medida que la persona va agarrando experiencia, escuchando estos conceptos, cómo se aplican a la electricidad, ya uno sabe que los voltajes se expresan con tal prefijo. La potencia se expresa en tal prefijo. Normalmente se expresa en kilos. En electrónica es normal trabajar con cantidades en mil, trabajar con miliamperios, miliohmios, milivoltios, etc. Conceptos básicos. Circuito eléctrico es una interconexión de elementos eléctricos, como ya lo mencionamos anteriormente. Aquí tenemos un circuito eléctrico, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Vale la pena resaltar que un circuito eléctrico es cerrado, ya que aquí si no tuviéramos estos cables, esto ya no sería un circuito, simplemente sería una conexión de elementos. Entonces, para decir que es un circuito eléctrico, tiene que haber algún flujo de corriente. Y para eso debe ser cerrado. En la vida real, si conectamos estos elementos y no hay flujo de electricidad, no tenemos un circuito eléctrico. Simplemente tenemos elementos conectados y más nada. Carga. Carga es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas de las que se compone la materia. Es medida en coulombs. Y este es un concepto físico muy importante que debemos recordar antes de, em, antes de introducir el concepto de corriente eléctrica. No está de más recordar que cargas iguales se repelan y cargas diferentes se atraen. La unidad, recordemos que es el coulomb. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del mismo. Al caudal de corriente se lo denomina como intensidad de corriente eléctrica. No está de más mencionar al señor André-Marie Ampère, el cual fue un matemático y físico francés, inventor del primer telégrafo eléctrico y formuló la teoría del electromagnetismo. El amperio se llama así en su honor, que es la unidad de la corriente eléctrica. Y el amperio se define como coulomb por segundo. Entonces, ¿cuántas cargas pasan por segundo? Es el amperio. Aquí vemos las cargas, un flujo de carga, así que podemos decir que hay un flujo de corriente. La corriente no es una cantidad tangible que podamos tocar. No es como decir un litro de agua
que todos sabemos cuánto es un litro de agua y cuánto pesa. La corriente eléctrica no la podemos ver, entonces para ello hacemos uso de instrumentos de medición como es el multímetro, que se pone en serie en el circuito y se mide cuánta corriente pasa por allí. Y normalmente en electricidad o en ingeniería eléctrica se utilizan este tipo de multímetros, el cual con este botón se abre la pinza, se coloca encima del cable, de manera que el cable pase por este agujero y se mide cuánta corriente pasa por allí. Entonces, una referencia para saber más o menos de cuánta corriente hablamos es que un amperio ya es una cantidad peligrosa para el cuerpo humano. Si vemos un circuito, un cable que por ahí pasa un amperio, ya sabemos que ya es bastante, ya es peligroso. Y también estos instrumentos normalmente también miden potencia, voltaje, entre otras cantidades, pero también se utilizan mucho para esta pinza para medir corriente. Corriente directa. Es una corriente que permite que permanece constante en el tiempo. Puede ser generada por una batería o por una máquina de corriente continua. Aquí vemos una fuente de corriente continua que es una batería. Una batería puede ser de 9 voltios y conectado a un circuito donde se dice o se sabe que maneja corriente continua. Aquí vemos la corriente en el tiempo y vemos que es corriente continua porque no tiene ningún cambio a través del tiempo. Corriente alterna. Es una corriente que varía sinusoidalmente con el tiempo. Es producida por una máquina o generadores de corriente alterna. Esta es la corriente que nos llega al enchufe de nuestros hogares. Es producida, digamos, por el principio de una espira o una bobina girando dentro de un campo magnético. A medida que va girando, ya cuando pasa por los 180 grados, se cambia el signo de la corriente. Aquí vemos como es positiva, entonces a medida que va girando, empieza a tener valores negativos y luego vuelve a tener valores positivos y así sucesivamente. Eso es el principio de la corriente, de cómo se genera la corriente alterna. Obviamente esto es mucho más complejo, generar corriente alterna y recibirla en nuestras casas. Es un proceso muy complejo, pero por ahora basta saber que este es el principio de generación de corriente alterna. En los próximos videos solo vamos a hablar de corriente continua, no vamos a hablar de corriente alterna. Tensión o diferencia potencial es la energía requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento. Es medida en voltios. La diferencia de potencial la podemos ver, por ejemplo, en los bornes de una batería. Aquí podemos conectar el multímetro y vemos cuánto voltaje tenemos. En el enchufe de nuestras casas también podemos meter un voltímetro, las dos terminales, y podemos medir cuántos voltios llegan a nuestro hogar. En los circuitos, la diferencia de potencial se expresa de esta manera. Un borne positivo, un borne negativo, y se pone voltaje y se especifica los dos bornes. Y también se mide con los multímetros. En este caso puse un voltímetro analógico. El voltímetro analógico nada más mide voltaje. Y es importante mencionar que este tipo de voltímetro, el usuario que va a medir debe tener cierta experiencia o ciertos conocimientos para saber o intuir más o menos qué cantidad va a medir, ya que si elijo una escala en el instrumento muy pequeña y resulta que va a medir una cantidad muy grande, esta aguja empieza a deflectar en el máximo valor y se puede dañar, se cae. Potencia. Este es el concepto más importante para los ingenieros electricistas,
ya que existen varios conceptos de potencia. Existe la potencia aparente, la potencia activa, la potencia reactiva. Hay muchos conceptos de potencia, pero por ahora vamos a hablar de potencia instantánea. Entonces, la potencia es la variación respecto al tiempo de entrega o absorción de la energía, medida en vatios y se define como V por I. La variable P se denomina potencia instantánea. En esta ecuación se puede observar que el producto de voltios por ampere es igual a vatios, ya que tenemos Joule sobre Coulomb, Coulomb por segundo es igual a Joule entre segundo, lo cual se llama vatios. Otro concepto importante es la convención pasiva de los ciclos. Entonces, tenemos que la polaridad de tensión y dirección de la corriente deben ajustarse a las que aparecen en la figura para que la potencia tenga signo positivo. Esto se conoce como convención pasiva de signo. Por efecto de la convención pasiva de signo, la corriente entra por la polaridad positiva de la tensión. Aquí tenemos como la corriente siempre va a entrar por el signo positivo. De lo contrario, vamos a tener valores negativos. Entonces, cuando estamos haciendo un circuito, vamos a utilizar esta convención pasiva de signo. La convención pasiva de signo se satisface cuando la corriente entra por la terminal positiva de un elemento. Entonces, P es igual a V por I. Si la corriente entra por la terminal negativa, tenemos P es igual a menos V por I. Dicho este concepto, finalizamos este video introductorio y sin más nada que agregar, los invito a continuar con el análisis de circuitos de corriente continua en el próximo video.